Shabbat Shalom para todos, amados, muchísimas bendiciones. Damos la gloria y la honra a nuestro Padre eterno, Rey del universo, Creador de todas las cosas, en quien podemos hoy, en esta mañana, alegrarnos, gozarnos y poder servirle a través de estas alabanzas, estos cantos y a través de la palabra que Él nos trae. Por los méritos de su Hijo amado, Yehoshua Mashiach, amén y amén. Podemos tomar asiento. Digno eres de tomar el rollo, digno eres de sus sellos abrir. Tomar el rollo, digno eres de sus sellos abrir. Fuiste inmolado por mí, toda tribu, lengua, pueblo y nación. Tu sangre nos redimió. Fuiste inmolado por mí, a toda tribu, lengua, pueblo y nación. Tu sangre nos redimió. Has hecho para Elohim un reino de sacerdotes y en toda la tierra reinar. Has hecho para Elohim un reino de sacerdotes, de sacerdotes, y en toda la tierra por siempre reinar.
Así es, Señor. En esta mañana te alabamos y te glorificamos, oh Padre Santo, porque tú has hecho que hoy nosotros, tus hijos, que ayer estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, hoy podamos estar delante de tu presencia para con toda fuerza, con toda pasión, poder entonar este himno, esta alabanza y decretar y declarar en nuestras vidas que tú eres digno. Digno eres, Señor, y digno es tu Hijo, el Cordero, a quien enviaste como propiciación por nuestros pecados, a quien has ungido como ese Cordero sin mancha que dio su vida por mí, por todos nosotros y por todo tu pueblo Israel. Ahora Él es digno de ser el Rey, de ser Rey de reyes y Señor de señores, agente especial tuyo, Padre. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Te alabamos y te glorificamos en esta hora por esos méritos preciosos, por tu Hijo amado Yehoshua. Amén y amén. Sucederá que si te olvidas de ayer y andas en pos de dioses ajenos, sirviendo y postrándote ante ellos, hoy testifico que habréis de perecer. Sucederá que si te olvidas de ayer y andas en pos de dioses ajenos, sirviendo y postrándote ante ellos, hoy testifico que habréis de perecer. Cuidaréis de cumplir todos los mandamientos para que vivas y entres a poseer la tierra. Los mandamientos para que vivas y entres a poseer la tierra. No te olvides de ayer, tu Elohim. Amado Padre, ¿cómo olvidarnos de ti? Si a cada instante de nuestra vida, cada momento, Señor, recordamos que nada seríamos sin ti, que solo contigo
podemos vivir, podemos estar. Ayúdanos, Señor, a cumplir todos los mandamientos y todo, Señor, aquello que tú has establecido en tu palabra santa y maravillosa, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a comprender, a entender que sin ti nada somos en este mundo. Gracias, Padre, gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Alabado y glorificado y honrado sea tu nombre por los siglos y para siempre, Señor. Aleluya. Vamos con alegría a alabar a Adonai. Gracias, Señor. Vamos todos. No solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Adonai. No solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Adonai. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Adonai. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Adonai. Bendecidos, bendecidos los que escuchan y obedecen. Bendecidos, bendecidos porque tendrán vida eterna. Bendecidos, bendecidos los que escuchan y obedecen. Bendecidos, bendecidos porque tendrán vida eterna. No solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Adonai. No solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Adonai. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Adonai. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Adonai. Bendecidos, bendecidos los que escuchan y obedecen. Bendecidos, bendecidos porque tendrán vida eterna. Bendecidos, bendecidos los que escuchan y obedecen. Bendecidos, bendecidos porque tendrán vida eterna. Bendecidos, bendecidos los que escuchan y obedecen. Bendecidos, bendecidos porque tendrán vida eterna. Bendecidos, bendecidos los que escuchan y obedecen. Bendecidos, bendecidos porque tendrán vida eterna. Aleluya, aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Padre, que nos dio su palabra, la palabra que sustenta, la palabra que nos sostiene desde el principio y hasta el final. Así es la palabra de Adonai, que sale de la boca de Adonai. Ella es nuestro alimento, nos sustenta,
en medio de las dificultades, del dolor, de la amargura, sea cual sea la situación. Ahí está, disponible para ti y para mí, para bendecirnos. Bendecidos los que la escuchan y la obedecen. Amén y amén. Aleluya. Muy bien, qué bueno es nuestro Padre, que nos bendice, nos guarda y nos protege, y que nos permite poder llegar a este momento tan especial, momento de Shabbat, cuando juntos podemos alabar y glorificar a nuestro Padre eterno. Bueno, estaremos hoy dando inicio a esta porción, la porción número 46. Fíjese cómo vamos rapidito, ¿verdad que sí? Apenas hace poco comenzamos hace algunas semanas este Sefer, el Sefer de Barín, y ya vamos por la tercera porción. Eso quiere decir que el tiempo se está agotando, se está acabando. Pero fíjense que cuando nosotros decimos que el tiempo se está acabando o agotando, pareciera ser una frase negativa. Una frase que, por supuesto, en medio del andar de este mundo, resuena. Pero cuando decimos eso dentro del aspecto profético, para nosotros, más bien, es una frase que nos impulsa a seguir, a perseverar. Si el tiempo se está agotando, es que ya estamos cerca de la redención. De la redención, esa redención tan esperada, tan ansiada. Si hay una porción dentro de las parashot que marca un ámbito profético tan marcado, es esta porción, la porción número 46, que tiene pues una sintonía especial con las palabras de nuestro Mesías amado, quien nos anunció ese final y nos dio las recetas pertinentes para que nosotros podamos andar y obrar en este mundo y poder llegar hasta ese final. Por supuesto, tenemos que decir que el principio es muy importante, pero mucho más importante es el final. El final donde vamos a cobrar, la meta donde vamos a llegar, y a esto es que hoy nos enfrentamos y a lo cual tenemos que prepararnos. Por supuesto, hay un sinnúmero de cosas, un sinnúmero de dificultades que podemos vivir en este mundo, pero que todas ellas son parte del plan, parte de ese plan maravilloso que nuestro Padre nos ha dado y nos ha mostrado a través de esta Torá tan santa y maravillosa. Estaremos del capítulo 7, versículo 12, hasta el capítulo 8, versículo 20, en esta primera parte. Por supuesto, no todo termina aquí con esta primera parte, porque las dos partes siguientes también son muy importantes y encajan en este hacer profético del cual estamos hablando. Los escritos apostólicos, Revelaciones 5, 6 al 12, y la Haftará, Yeshayahu, capítulo 49, 1 al 7. Bueno, doy gracias al Padre por darme la fuerza, sobre todo mi garganta, para poder hoy estar aquí al frente de ustedes y poder ministrar esta palabra tan importante. Sin embargo, bueno, he pedido a nuestro querido y amado Moré que me eche la mano, la ayudadita, en cuanto a algunas lecturas, para así poder tratar de llegar hasta el final. Y si no pudiera llegar hasta el final, bueno, tenemos brazos extendidos que nos ayudan. El Moré está ahí como prevenido para dar el remate
ese remate. Pero lo importante es que todos lleguemos, es que todos perseveremos, aún, como dicen, arrastrándonos, aún con las rodillas rotas y el pecho reventado, aunque esa palabra pues no es muy bueno usarla, ¿no? Pero así, aunque lleguemos con el último aliento, pero lleguemos. Amén. Estaremos leyendo los escritos apostólicos, Revelaciones, capítulo 5, versículos 6 al 12. Revelaciones, capítulo 5, versículos 6 al 12. Pero uno de los ancianos me dice, no llores. He aquí el león, el de la tribu de Jehudá, la raíz de David, ha vencido para abrir el rollo y sus 7 sellos. Y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos un cordero en pie, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Adonai enviados a toda la tierra. Y fue y lo tomó a la diestra del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno una cítara y tazones de oro llenos de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantan un cántico nuevo diciendo, digno es de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre redimiste para Adonai de toda tribu, lengua y pueblo y nación. Y los has hecho para nuestro Elohim un reino de sacerdotes, y reinarán sobre toda la tierra. Y mirando yo, oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes, y de los ancianos. El número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares, que decían a gran voz, digno es el Cordero que fue inmolado de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría y la fortaleza y el honor y la gloria y la alabanza. Amén. Amén. Que el Señor bendiga su palabra, esta palabra tan trascendental que encontramos en este libro súper, hiper profético, el libro de Revelaciones. Comenzamos esta porción con este anuncio importantísimo, donde Yohanan, a través del Rúa, mira lo que ha de acontecer. ¿Cuándo? No al principio, sino al final. ¿Qué va a pasar al final? Hoy quizás tú te preguntas, ¿qué irá a pasar conmigo? ¿Qué irá a pasar con mi vida? ¿Qué será de mí? ¿O cómo puedo hacer yo para afrontar las situaciones que me vienen o que ya están o que tengo al frente? Cuando leemos la palabra nos aporta grandemente las pistas, los rastros. Si nosotros permanecemos con fe, el Señor nos dice que Él ha vencido. Que Él ha vencido. Que no quedó vacante. Que no quedó sin hacer, sin función, esta situación tan trascendental como lo es la salvación del mundo. Y el Padre nos ha demostrado a través de este capítulo 5, 6 al 12, capítulo 5, versículos 6 al 12 de Revelaciones, que hay uno que ha sido encontrado digno de abrir los sellos, de desatar los sellos y establecer su reinado. Cuando nosotros, como hijos del Eterno, conocemos eso, cualquier situación que vivamos aquí es mínima, porque nosotros sabemos que al final reinaremos. Reinaremos con Él, con nuestro Mesías. Así que todas las preguntas que hoy nos podamos hacer están respondidas en este versículo, cuando nos dice que el Cordero que fue inmolado es digno de tomar todo el poder y la riqueza, la sabiduría y la fortaleza y el honor y la gloria y la alabanza. Eso demuestra que Él
reina y reinará. Hoy reina en nuestros corazones. Es muy importante que reine en nuestros corazones, que sea el rey de nuestra vida, que nos guíe a esta redención. Pero mañana, cuando el reino se establezca, será un reinado eterno, maravilloso y poderoso. Y es lo que encontramos en Revelaciones. Nuestra parashá hoy nos habla de este final que tiene una condición, esa condición que depende de nosotros. ¿Y de qué depende de nosotros? De nuestra observancia, de nuestra obediencia. Si somos obedientes, este será el final. El final que el Padre nos tiene reservado a todos sus hijos, a todo su pueblo. Como dice, de toda lengua, de toda nación, de todo pueblo, todos aquellos que han lavado sus ropas en las sangres del Cordero, entonces podrán experimentar esta gran bendición. Tenemos la Haftará, el profeta Yeshayahu, capítulo 49, versículo 1 al 7, nos dice: Oídme costas y atended pueblos lejanos. Adonai me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo en memoria mi nombre. Hizo de mi boca espada afilada. Me cubrió con la sombra de su mano. Hizo de mí saeta aguda. Me guardó en su aljaba. Y me dijo: Israel, tú eres mi siervo. En ti me glorificaré. Mientras yo me decía: en vano me he fatigado. En viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad mi causa estaba siendo defendida por Adonai. Mi recompensa estaba con mi Elohim. Ahora pues, Adonai, que me formó desde el vientre como siervo suyo para que le trajera a Jacob y le reuniera a Israel, tanto así me ha honrado Adonai y mi Elohim ha sido mi fortaleza. Dice así: cosa muy liviana es que seas mi siervo y restablezcas las tribus de Jacob y restaures el remanente de Israel. He aquí yo te pongo por luz de los gentiles, para que mi salvación alcance los confines de la tierra. Así dice Adonai, el Redentor y el Santo de Israel: al despreciado de los hombres, al aborrecido de los gentiles, al esclavo de los tiranos, reyes te verán y se levantarán, príncipes y se postrarán a causa de Adonai, que es fiel, el Santo de Israel, que te escogió. Amén. Amén, amén. Que el Señor también bendiga esta palabra especial. Encontramos en el profeta Yeshayahu, en el capítulo 49, versículo 1 al 7. Allí el profeta también tiene esta visión clara, diáfana, donde ve redención, donde ve la magnificencia y el amor del Señor. Ahora, cuando Yeshayahu escribe estas cosas, ¿cómo estaba el pueblo? ¿Dónde estaba el pueblo? ¿Cuál era su situación? Esto no lo está escribiendo en el mejor momento del pueblo de Israel. No. Sabemos que ya cuando el profeta escribe estas cosas, ya había comenzado ese declive de la nación que el Señor escogió y donde muchas personas estaban lejos, fuera. Por supuesto, cuando él dice estas cosas, quizá para muchos era poco creíble, no solo para los que estaban dentro, sino para los que estaban fuera. Ver cómo el pueblo se aleja del Creador, por supuesto, traía como consecuencia que lo que se espera es juicio. Y sí, el juicio ha de venir, pero junto con el juicio también el Señor dice que Él va a restaurar a Israel. Y por ello ha designado a un siervo que tiene esa misión de acercar al pueblo al Señor.
Porque el problema, ¿cuál es? ¿Cuál es el problema? Si no es que el pueblo se alejó de Adonai. Y ese ha sido el problema estructural que hemos tenido aún desde los tiempos de Yehoshua bin Nun. Y que hasta hoy el Señor sigue clamando y diciendo a su pueblo, regresa, regresa, porque tenemos una esperanza. Dice el versículo 7, al final, así dice Adonai, el Redentor y el Santo de Israel, al despreciado de los hombres, al aborrecido de los gentiles, al esclavo de los tiranos. Reyes verán y se levantarán, príncipes y se postrarán a causa de Adonai. ¿Por qué? Porque Yehoshua, el Mesías, ha vencido y él cumplirá su misión. ¿Y cuál es la misión de Yehoshua? Reunir a las tribus de Israel. Y ese evento está por darse. Ese evento que sucederá al final, pero que para que llegue a cumplirse, ya empezó. ¿Y cuándo empezó? Con su primera venida. En su primera venida, Yehoshua estableció las bases para que todos los hijos de Israel puedan venir a la casa del Eterno. Y esa es la misión. Por eso estamos nosotros hoy aquí, resonando, hablando, manifestando en todo momento con nuestras acciones, enseñando a nuestros hijos a valorar la palabra bendita de Adonai, mostrándoles el ejemplo para que el día de mañana ellos tomen la decisión de permanecer en el Señor, de permanecer en esta palabra preciosa y maravillosa. Amén. Parashá 46, Ekef. Esta expresión Ekef literalmente significa por cuánto, por qué. Esa es su forma literal de verla en el idioma castellano. Y se muestra, por supuesto, dentro de esa parte lingüística como un condicionante. Pero nos vamos a dar cuenta que va más allá simplemente de la parte lingüística. Que detrás de esta expresión Ekef hay una sombra profética, algo maravilloso que está escondido. Y que los sabios de nuestro pueblo, por supuesto, rápidamente se dieron cuenta. Y que desde tiempo inmemorable en el pueblo de Israel, ya esta porción ha venido o se ha venido siguiendo con ese rastro profético tan marcado. Y que hoy, por supuesto, nosotros tenemos que seguir remarcando y seguir propulsando para nosotros y, repito, para nuestros hijos. Como bien le decía la porción cuando leíamos el caso del Shema, de repetir, de repetir, de repetir, sin cansarnos. Cuando vemos Ekef puede mostrarse como una palabra sin mucho sentido. Pero cuando vemos ese significado que aparece en la Torá como un condicionante, ya decíamos, cuando vemos el significado literal, consecuencia, por causa de, por qué, hablando de algo que se viene, nos damos cuenta que esta expresión es muy poco usada. En la Torá se usa muy poco. Y dentro del lenguaje hebreo, o del hebreo propiamente dicho, hay otras expresiones que como condicionante se usan mayormente. Y son las que tenemos allí. Esa expresión in, ilu o ken. Generalmente cuando alguien quiere
poner un condicionante, pone estas palabras y no ekef. Ahora, allí los sabios se dieron cuenta que el Señor, a través de Moshe, no pone esas otras palabras, sino esta expresión ekef. Ahora, esta expresión ekef se relaciona grandemente ¿con quién? Con nuestro padre Jacob. Fíjense que guardan relaciones porque tienen la misma raíz. Jacob, ekef. Jacob, ekef. ¿Por qué? Porque la Torá está hablando a Jacob. Está hablando a Jacob. ¿Y quién es Jacob? Es Israel. Para nuestra bendición, hoy nosotros también somos Israel. Es Israel que ha recibido la bendición de hoy poder ser parte de un pueblo y tener la oportunidad de escuchar esta palabra y que también sea para nosotros. No solo para aquel Israel físico, aquel que ha venido de los lomos de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino también este Israel que hoy viene a través de Yehoshua. A través de Yehoshua. Por supuesto, también vemos en la Escritura, sobre todo el profeta Yeshayahu, también el profeta Osea, muestran un paralelismo importante entre Jacob y Yehoshua, Israel y Yehoshua. Fíjense cómo se habla y Matitiahu también lo remite cuando se da la profecía de Osea que dice, de Egipto llamé a mi hijo. Hay una aplicación de esa profecía ¿para quién? Para Israel, literalmente, ¿por qué? Porque Israel fue el que sale de Egipto, pero también ¿para quién? Para Yehoshua. Pero fíjense que esto se remarca más ¿dónde? Más que para la persona Jacob o Israel, ¿para quién? Para el pueblo. El pueblo. Entonces vemos a Yehoshua con una relación importante con el pueblo. Ahora, cuando hablamos de Ekef dentro del ámbito profético, entonces vamos a otro significado que esta expresión tiene. ¿Cuál es? Talón o final. Ese es el aspecto profético. Y nosotros lo hemos dicho y lo remarcamos. La palabra, la Biblia, ante todo, es un libro profético. El aspecto más importante de la palabra es el aspecto profético. El anuncio que esta palabra escrita, dejada, hace para nosotros. Y que por supuesto, ahí nuestra esperanza, nuestra ancla. Entonces vemos que en el aspecto profético, esta expresión es que habla del final, del talón, de lo último. Recordamos que también la expresión Jacob se relaciona con la palabra talón. Habla de talón. De esa parte, por supuesto, en el hombre o en el ser humano que se remite como lo último. Viendo la cabeza como lo primero y el talón, lo que toca el piso, como lo último. Esta palabra se relaciona con otra porción de los parashot, que es paradójico que esté al principio, es decir, en Bereshit, pero que se relacione con el final. ¿Cuál es esa porción? La porción número 10, la porción Mikex. ¿Recuerdan de qué habla Mikex? Literalmente habla al final de los 2 años que tuvo que pasar Joseph de más en el calabozo, en aquel momento, ¿verdad?, trascendental. Por eso está en Bereshit, al final de Bereshit, terminando prácticamente las porciones, en la porción número 10, porque es una porción también profética,
porque habla del final. Ahora, nuestro Padre, nuestro Señor, se caracteriza de que Él, desde el principio, ¿qué hace? ¿Qué hace Él? Anuncia el final. Fíjense entonces que esta porción, Miquex, traduce como al final. Al final. Así como Ekef nos está hablando al final. Al final de nuestro comportamiento, al final de nuestra vida, al final de nuestras acciones. Ahora, a nadie le va a sorprender lo que va a pasar si está consciente con lo que la Torá dice. Pero por supuesto, aquel que no esté consciente, le va a sorprender. Rav Shaul le dice a los hermanos que estaban en Tesalónica que el Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Pero para quién? Para aquellos que están en ignorancia. Pero para nosotros, Él dice, ustedes no están así, ustedes no están en ignorancia, ustedes conocen los tiempos, ustedes conocen la Torá y sabrán que al final el Señor traerá la salvación. Pero ¿qué remarca? Las obras, la obediencia. La obediencia. Dice el profeta Yeshayahu también en el capítulo 46, versículo 10, hablando de Yeshayahu de esto que hemos dicho, dice que desde el principio anuncio el fin. Y desde antiguo, cosas que no estaban hechas, que digo, mi designio se cumplirá y haré todo mi deseo. Fíjense entonces como nuestro Padre desde el principio. Ahora, si se las dice desde el principio, a la mitad, yo creo que ya está como bien remarcado para que nadie se quede. Ahora, ¿qué quiere nuestro Padre? Que nadie se pierda, que nadie perezca. Ahora, si alguien perece, es por su responsabilidad. Es porque no quiere. Nosotros en algún momento pudiéramos sentirnos frustrados porque otro no quiere caminar, porque otro no quiere andar. Y por supuesto es frustrante. Pero no podemos quedarnos anclados a ello. Tenemos que seguir, tenemos que avanzar y tenemos que dar el ejemplo. Porque el ejemplo es el que va a marcar, es el que va a destrabar, si podemos hablar de esa manera, y nos va a ayudar a seguir. Esa dinámica, esa fuerza, como vemos, por ejemplo, dentro de esa parte magnética, ¿no? Que hay una fuerza magnética que se genera ¿con qué? Con el movimiento. El movimiento. Simple. Usted compra un ventilador y si destapa el ventilador se da cuenta de que hay una bobina y dentro de esa bobina hay un eje. Ese eje también tiene otra bobina. ¿Sí? Y cuando esa bobina comienza a girar, a ese otro campo magnético, ¿qué hace? Genera una fuerza magnética. Si hay movimiento, si nos movemos, si hacemos, si obramos, esa fuerza terminará imponiéndose. Por eso el Señor no se detiene. A pesar de ver que hay algunos que no avanzan, de algunos que se les habla, se les dice, y le entra por aquí y le sale por aquí. El Señor no se detiene. El Señor sigue avanzando. Y lo vemos en Yehoshua. Por supuesto, vemos momentos en Yehoshua, expresiones como que se cansó, como que, oye, ¿hasta cuándo? Pero no se detuvo. Así nosotros no podemos detenernos. Si ayer hicimos el bien, hoy, ¿qué nos toca? Seguir haciéndolo. Y mañana
seguirá haciéndolo. Como dice la Escritura, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Hazlo, sigue obrando, no te desanimes, no te desanimes. Si ves que otro está desanimado, anímalo. ¿Y cómo lo vas a animar? Con tu fuerza de voluntad de obrar y de hacer lo que el Señor te está pidiendo. Porque el Señor ya nos dijo lo que va a pasar. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Encontramos en Bereshit capítulo 3 versículo 15. ¿Qué dice la palabra? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendiente y su descendiente. Él te aplastará la cabeza cuando tú hieras su calcañar. Talón, ekef. Más claro, imposible. Ahora, ¿dónde encontramos esto? En el principio, en el momento trascendental, cuando el hombre falló. En ese mismo momento el Señor dijo, a pesar de que el hombre falle, yo no fallaré. Yo seguiré. Yo voy a cumplir. Y Él lanza esta profecía que habla de la redención. Los exégetas ven en Bereshit 3:15 como una de las palabras más firmes en toda la Escritura. Que si nosotros comenzamos leyendo la Biblia por Bereshit, como debería ser, rapidito nos vamos a encontrar con un ancla. Esa ancla, esa esperanza, ese tikvah o esa tikvat que nos va a llevar a aguantar hasta el final. Entonces fíjense cómo aparece esta expresión calcañar. Y el calcañar, que es una forma quizás arcaica de mencionar el talón. Y ya veíamos que kef, nuestra porción, también puede ser traducido como el talón. El talón. Nuestra generación es vista como la última generación y es conocida por los sabios como los talones del Mesías. En hebreo, Ifdesta de Meshijá. Los talones del Mesías. ¿Por qué? Porque habla de esta última generación, de este talón. Ya vemos que el talón, ¿cómo es? Es vulnerable. Así como hoy esta generación es vulnerable. El Mesías dijo una expresión fuerte. Cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Dando a entender que la última generación, ¿cómo será? Débil, muy débil. Encontramos en la historia de los descendientes de las generaciones. Adán, la obra del Eterno. Moshe habló con Adonai cara a cara. Los profetas lo escucharon en visiones y sueños. Los sabios, a través de la acción del Espíritu de Santidad del Ruach HaKodesh. Ahora, esta última generación, nosotros, ¿qué podríamos decir? Los sabios dicen que entre, por ejemplo, la generación de los profetas que escucharon en visiones y tuvieron sueños para tener ese nivel profético, ellos están a años luz, espiritualmente hablando, de nosotros, de esta generación. Nosotros, la generación con más bajeza espiritual, vista como esa última generación del exilio, hablando del exilio, el estar fuera de Israel, fuera del reino. Es la última generación en la que el Eterno
se oculta y la primera generación de la redención. Ahora, no me pregunten a mí por qué. Ese es el plan del Eterno. Emerger de esas sombras y mostrar su fuerza y su poder. Y que de la nada prácticamente surja y nazca ese nuevo amanecer. ¿Cómo dice Kefas? Kefas nos da una pista especial. Y dice, y la estrella o el lucero de la mañana, ¿qué va a pasar? En medio de esta generación oscura, de esta bajeza espiritual, y vaya que se muestra. Este tiempo es uno de los más bajos. Es el más bajo sin duda, donde el hombre se ha empeñado a alejarse del Creador. Pero el Señor dice que en medio de esta oscuridad, ¿qué va a pasar? Vendrá ese lucero de la mañana que traerá la salvación bajo sus alas, como también dice Revelaciones. Y también habla Malaquías, cuando habla del sol de justicia. Que salga ese sol de justicia y ilumine a todos, a todos. Entonces vemos cómo esta expresión, Ekef, nos lleva a este final que está cantado, que está marcado. Pero el Eterno solo nos pide una cosa: perseveren hasta el fin. La receta es: sigan, no se cansen. Sigan, no se desalienten, no se desanimen. Animen a los otros. Por eso nosotros hacemos un llamado desde lo más profundo de nuestros corazones, no por nosotros, sino por el Creador del universo, para darle la gloria y la honra a Él. Amados hermanos, vamos a unirnos. Desechemos toda malicia, desechemos todo engaño, fingimiento, envidias y unámonos. Si ves que uno está caído, levántalo. Si ves que uno está desanimado, anímalo. Y lo vas a hacer cuando te vea a ti obrando, haciendo. Haz los esfuerzos. Sabemos que vivimos en tiempos difíciles, donde desde el aspecto económico hasta el aspecto físico están en contra. ¿Cuántas enfermedades? ¿Cuántas situaciones que muchas veces nos impiden hasta venir a la congregación? Nuestra congregación es un reducto, es una fortaleza para nosotros y debemos propulsarla. Hazlo, ayúdate, ayuda a los demás. Busquemos esa comunión. Anoche tuvimos una comunión maravillosa. Lamentablemente, la lluvia hizo tropezar, pero no fue suficiente para hacernos caer. Porque aquí estuvimos, aquí nos gozamos. Y eso es lo que quiere el Señor, que nos gocemos todos juntos. En Revelaciones capítulo 12, versículo 17 dice: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los restantes de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Adonai y tienen el testimonio de Yehoshua. Por supuesto, para nosotros esta palabra es maravillosa y nos sentimos como extremadamente identificados. ¿Por qué? Porque habla de nosotros, nos emocionamos. Ahora, ¿qué es lo que nos emociona? ¿Que el dragón se enfurezca y venga contra la mujer? No.
Por supuesto, sabemos que eso, dentro del ámbito profético, ¿qué evoca? Tribulaciones, dificultades. Lo que nos emociona es que va contra el resto de la descendencia de la mujer. ¿Y quién es la mujer? Israel. Israel. Y los descendientes. Y dice, los que guardan los mandamientos de Adonai y tienen el testimonio de Yehoshua. Ahora, nosotros somos los que guardamos los mandamientos, propulsamos los mandamientos, pero también tenemos la fe en Yehoshua. No queremos hablar de otro, no queremos meter a otro en el asunto, pero nos sentimos responsables y nos sentimos aludidos cuando vemos esto, porque proféticamente van a venir contra nosotros. ¿Por qué? Porque somos el pueblo del Señor. Pero el Señor, ¿qué nos dice? Que el dragón va a dañar a la mujer, que el dragón va a eliminar a la mujer. ¿Qué nos dice la Escritura? Que no podrá. ¿Por qué? Porque esa mujer tiene quien le cuide. Porque esa mujer tiene su esposo. Y vendrá por ella y la rescatará de las garras de ese dragón. Y parece así medio fantasioso, medio parecido a las películas esas del príncipe que viene y rescata a la princesa en la torre que el dragón enfurecido atacó. Dentro de este lenguaje profético podemos ver la salvación de nuestro Padre. Ahora, ¿qué debe hacer esto? Amados hermanos, debe crear en nosotros un peso de responsabilidad, donde nosotros hoy nos enamoremos más y más de las cosas del Señor. Tenemos una lucha, las cosas del mundo y las cosas del Señor. ¿Quién gana? ¿Quién está por delante? ¿Las del mundo o las del Señor? Ahí es donde nosotros tenemos que vernos. Dice Devarim capítulo 7, versículo 12, porque sucederá que por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, también Adonai tu Elohim guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. ¿Más claro? Imposible. Más claro, imposible. La Torá nos dice que el Señor va a guardar el pacto. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando tú y yo oigamos esos decretos, los guardemos, los establezcamos en nuestra vida. El Señor va a guardar el pacto y la misericordia. Y no vas a quedar fuera. Y no vas a perecer. Esa condenación eterna que está reservada ¿para quién? Para los que desobedecen al Padre. Tenemos el condicionante, que es la expresión ¿por qué? ¿Verdad? Y tenemos otra palabra que es también. Entonces, esa condición de que va a suceder tal cosa, si tú oyes, entonces también el Señor obrará de esta manera. Ahora, ese también que habla la Torá, refiriéndose a la obra del Señor, va a ser efectivo ¿cuándo? Al final. En el talón. Al final de los tiempos. ¿Por qué creen ustedes que la Torá, Yehoshua mismo, nos dice perseveren hasta el fin? Porque sabe que podremos ver la luz al final del túnel. No nos desesperemos. No caigamos. El Morelo ha dicho, refiriéndose
a esas frases que escuchamos afuera cuando dicen, bueno, es que desde hace cuánto tiempo están diciendo que Cristo viene. Y ya parece que eso se volvió una muletilla. Algo que se dice por decir, pero que realmente no se cree. No se cree. Entonces tenemos ese condicionante de las situaciones que van a desencadenar lo que va a pasar al final. Si nosotros hacemos como especie diríamos, de paráfrasis con respecto a esta porción de Devarim 7:12 y ponemos la expresión final allí, diría, si al final, Ekef, oyen estos decretos y los guardan y los ponen por obra, también Adonai tu Elohim guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Eso alude al que llegue a la meta, que llegue hasta el final. Si no llegas, entonces, lamentablemente, no podrás obtener esta bendición que la Torah habla. Fíjense cómo se escucha un poco más claro cuando sustituimos esa expresión, porque sucederá que por haber oído, más bien se pone si al final oyen estos decretos y los guardan. Entonces la lucha es hasta el final. La batalla es hasta el final. Hombres y mujeres que han dado la pelea hasta el final, ¿y qué hicieron? Cobraron. Ahí tenemos a Rab Shaul. ¿Qué dijo Rab Shaul? He peleado la buena batalla. He acabado la carrera hasta el final. Cruzó la meta. El objetivo, llegar hasta el final, perseverando, asidos, agarrados. Agarrados. Esa imagen que pudiéramos tener de aquel que está agarrado y no suelta, pero que está sufriendo ¿qué? Golpes. Que le dan en un brazo y suelta ese brazo, pero que se agarra con la otra mano. Que le dan en la otra mano y se vuelve a agarrar aquí. Que le dan en las dos y se agarra con los dientes. Y que no hay manera de que lo tumben. Como aquel famoso muñeco porfiado. Que le daban y se paraba. Así es. Por eso la palabra habla de asidos, amarrados, arraigados, cimentados en el Señor para llegar hasta el final. Sabemos que eso ¿cómo es? Es sumamente difícil. Ranal dice que hay que hacer muchos esfuerzos. Es como ver una escalera empinada. Si alguien tiene una condición física un poco, vamos a decir, bajada o disminuida, y de repente ve que tiene que llegar a un lugar, pero hay una escalera muy alta, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Se siente cómo? ¡Wow! Llegar hasta el final por esa escalera. Entonces le entra como un desánimo. Un desánimo. Pero ¿saben qué? A pesar de la incapacidad de tener una condición mermada, la persona no sabe si va a llegar o no, si no arranca. ¿Qué hay que hacer? Hay que arrancar. Para ello necesitamos preparación. Y esa es la pregunta que cada uno debe hacerse. ¿Estamos preparados? ¿Preparados para qué? Para lo que viene. Para lo que tenemos que afrontar como creyentes. Recuerden, el dragón enfurecido, ¿qué va a hacer? Va a venir contra la mujer y contra los descendientes de la mujer.
los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Yehoshua. Y ahí estamos nosotros. Ahora nos da alegría el saber que somos el pueblo del Señor. Porque triste es que no fuéramos y que no viniera el dragón contra nosotros, porque ahí sí es verdad que estamos fuera, que no tenemos ninguna oportunidad, que estamos ya condenados. Pero si estamos en la pelea, si estamos en la batalla, entonces eso es una bendición. Pero tenemos que prepararnos, tenemos que esforzarnos para llegar hasta ese final. Ahora, ¿de qué dependemos nosotros? Por ejemplo, si usted va a ir a subir una montaña, ¿qué hace usted? Con lógica, con conciencia. Va preparado y lleva una mochila con recursos. Esos recursos son vistos como provisión. Ahora, ¿quién provee? El Señor provee. Por eso la palabra, y sobre todo nuestro Mesías, nos enseña, ¿qué nos dice? Buscad primeramente el reino de Adonai y su justicia. Y todo lo demás vendrá como añadidura, como provisión. Porque el Señor sabe que tenemos necesidad de cosas. Él las provee. Él las va a dar. Pero también protege, guarda. Yehoshua le pidió a su Padre que está en los cielos que nos guardara y nos protegiera de todo mal. Entonces fíjense los atenuantes que tenemos en esta carrera hasta el final. Hasta el final. Si ustedes quieren más o menos didácticamente hablando experimentar eso, inscríbanse en la próxima carrera de 5K que va a haber aquí en la ciudad. Creo que es en octubre. Bueno, no va a ser 5, va a ser 10. Y cuando vaya por 3K, va a sentir cómo se le ponen las piernas. ¿Saben cómo se empiezan a poner las piernas? Después de 3K es 3 kilómetros, comienzan a ponerse duras, rígidas. Y cuando las piernas comienzan a ponerse duras y rígidas, ¿sabe qué pasa? Es que están diciendo para. ¿Sí? Si ahí vamos a decirlo, la opción de que pase la camioneta por puesto, el autobús, se monta y llega a la meta. Y ya solucionó. No, así no es en el Señor. En el Señor no hay atajos. Tenemos que lucharla, así las piernas ya no den más. Así los pulmones estén, que ya no podamos respirar. Tenemos que seguir. Así lleguemos a la meta arrastrándonos. Debemos llegar. Ahora, una de las cosas que el Señor hace es advertir. ¿Y las advertencias qué son? Señales. Dale que falta poco. Y cuando vi ese 4K, falta poco, 1K. Si hemos llegado hasta aquí, ¿no vamos a poder con uno más? Sí podemos. Adelante, hermano. Proseguimos hacia la meta. ¿Y quién lo dijo? Aquí en Rav Shaul, en Filipenses 3, del 12 al 14, no que lo haya alcanzado ya ni que ya esté perfeccionado, sino que prosigo por si logro aferrar aquello para lo cual fui también aferrado por el Mesías. Hermano, yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando las cosas que quedan atrás y extendiéndome a las que están delante, prosigo hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Elohim en Yehoshua el Mesías. Amén. Así es. Ahora,
tenemos una ayuda. ¿Cuál es esa ayuda? Él sostiene. Él sostiene la estructura para que esa estructura no se caiga, esa escalera empinada no se caiga y lleguemos hasta arriba, hasta la bendición final, hacia esa meta. Por supuesto, cuando corremos en plano es un poco más fácil, pero cuando tenemos que correr cuesta arriba, es difícil. Pero el Señor nos da fuerza, nos da fuerza. Devarim 7:12, si al final oyen estos decretos, dice, y los guardan y los ponen por obra, también Adonai tu Elohim guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y esto es especial, saber que Adonai nuestro Elohim va a guardar. Y ya lo dijo aquel hombre, que Adonai no es hombre para que mienta ni se arrepienta, porque Él guarda el pacto con su pueblo, así como ha hecho pacto con el sol, con la luna, con las estrellas, con los astros, de que estos salgan todos los días, de que estos hagan su función. Así el pacto con Israel, un pacto eterno, un pacto que no se quiebra, un pacto que está basado en la misericordia que juró a los padres, al Zehut, a los méritos de los padres. Y para nosotros, por el mérito o los méritos de Yehoshua. ¿Qué cosa guardará Elohim con nosotros? Ahí lo vemos rápidamente. En estos versículos 12 al 26 de Devarim, del capítulo 7, guardará su pacto, guardará su misericordia, amará su pueblo, bendecirá a su pueblo, multiplicará a su pueblo, bendecirá a los hijos, bendecirá los productos agrícolas, bendecirá la producción de los animales, tendrán más bienestar que otros pueblos. No habrá esterilidad en los hombres o en los animales, no habrá enfermedad. Las enfermedades alcanzarán los enemigos de Israel. Sus hijos tendrán poder para exterminar a sus enemigos. Todo esto, si nosotros también guardamos el pacto. Si guardamos el pacto, llegamos hasta el final, el Señor reserva para su pueblo todas estas ricas y abundantes bendiciones. Ahora, cuando uno saca la cuenta, nos enteramos que obedecer, que seguir fiel, que hacer los esfuerzos es lo mejor para nosotros. Es la receta, es lo que podemos hacer. Las enfermedades, las dificultades, las preocupaciones, las persecuciones, todas ellas que son, simplemente van a funcionar como elementos que lo que van a hacer es aumentar nuestra fe, aumentar nuestra fe. Nos van a hacer más y más fuertes. Puede que la primera que corriste, las piernas se pusieron duras. Pero a la medida que lo vas haciendo y lo vas haciendo y lo vas haciendo, ¿qué va pasando? Esos músculos se van fortaleciendo. ¿No así la fe? La fe también, cuando tú perseveras, cuando tú lo logras, a pesar de las dificultades, tu fe, mi fe, se fortalece en el Señor. ¿Y cuándo es que vamos a cobrar? Al final. Y el Señor guardará su pacto con nosotros. En ese versículo 12 encontramos y dice, porque sucederá que por haber oído estos decretos, nos encontramos con esta expresión oír, que aparece en las versiones. En castellano, cuando encontramos esta palabra oír, podemos inferir, y no lo decimos nosotros, lo dicen muchos de los sabios y filósofos que han podido tratar de ver esto, dicen que oír primero está en el orden fisiológico. Es la capacidad innata del cuerpo, física. Es percibir simplemente el sonido, que la mayoría de las personas tiene. Por supuesto, exceptuando algunas personas que pudieran tener esta condición
de deficiencia auditiva debido a algún problema que tienen, sea de nacimiento o sea porque lo adquirieron en una situación. Pero dentro del ámbito normal de las cosas está dado de que todos escuchemos. 3. Oír es visto como algo pasivo. Como algo pasivo. Siempre oímos. Aún los ruidos. Muchas veces esos ruidos que hacen perturban y no nos dejan escuchar. 5. No es necesario un esfuerzo mental y físico. Pero cuando contrastamos esto con la expresión escuchar, que por supuesto la llevamos en hebreo, y en hebreo ¿qué es? Shema. Shema. Y Shema, cuando vemos esta expresión escuchar, fíjense que tiene que ver con qué. Mientras que la primera tiene que ver con la orejita, la segunda, escuchar, tiene que ver con qué. Con la mente, pero también con la acción. Está en el orden interpretativo. Entonces el Señor nos pide, en vez de que oigamos, es que escuchemos, que interpretemos, que manejemos, que internalicemos. Es interpretar el lenguaje dado o dando significado al sonido, que esto tenga valor, que esto tenga fuerza. ¿Y saben cómo tiene fuerza? Cuando la respuesta es la obediencia. No hay nada más triste que un padre hablándole a un hijo y éste no escuche, no obedezca. El padre tiene que esforzarse por gritarle. Y cuando vemos a un padre gritándole a un hijo, ¿cómo es la escena? Esa escena no es buena. No es buena. Y es triste. Ahora, ¿cuántas veces el Señor ha tenido que gritarle a Israel? Muchas veces. ¿Por qué? Porque Israel se hizo sordo. Escuchar es activo, contrastando con lo que habíamos dicho de oír, que es pasivo. Es voluntario. Implica un esfuerzo mental y físico, de prestar atención, de ver, aunque no entendamos. No entendamos. Pero va a marcar el hecho de la obediencia. Entonces podríamos ver que cuando hablamos de escuchar, es igual a oír más interpretar. Es la capacidad auditiva, fisiológica, pero agregándole ese atenuante de la reflexión, del pensamiento, del valor que le damos a esas palabras. Y eso, por supuesto, nos va a llevar ¿a dónde? A la trascendencia. Esto va a trascender. Prestar atención con intención de obedecer. Cuando Israel hace esto, ¿en qué orden está? ¿En qué orden está Israel? ¿Ah? En ese orden profético de recibir todas estas bendiciones. Pero cuando Israel no lo hace, ¿en qué orden está? Lamentablemente, en ese juicio que le espera por no obedecer. Ahí vemos que esto es una lucha, que esto es una batalla. Y esa batalla la tiene que pelear cada uno. Cada uno. Cada uno. El Señor está hablando. Hoy tenemos la ventaja, dice Ibrín, que el Señor habló de muchas formas y de muchas maneras, haciendo la redundancia, a través de profetas, a través de visiones. Pero
Hoy el Señor está hablando a través de ¿quién? De su Hijo. ¿Y quién es el Hijo de Adonai? Rav Shaul dice que Él es la imagen visible de ese Elohim invisible que no podemos ver porque no tiene ni forma ni figura humana, pero que a través de su Hijo, de su enviado, de su agente, podemos ver. ¿Y qué resalta en las palabras de Rav Shaul con respecto a esa figura de Yehoshua? Su obediencia. Su obediencia. Jacob, en el capítulo 1, versículo 22 al 25, dice, pero sed hacedores. Hacedores. ¿Y quién es el hacedor? ¿Quién es el hacedor? Aquel que escucha, interpreta, obedece la palabra. Hacedores de la palabra y no solo oidores, porque el oidor se va y no retiene, engañando a vosotros mismos, porque si alguno es oidor y no hacedor de la palabra, es como un hombre que mira su rostro natural frente a un espejo, que se vio, pero a lo que da la vuelta se le olvidó, porque él se mira y se va e inmediatamente se olvida de cómo es. Pero el que mira atentamente en la perfecta Torá, el que persevera en ella, el que está atento para obedecer lo que dice la palabra de la libertad, y persevera no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado o bendecido en sus acciones. Y ahí lo vemos. Bendecido en sus acciones. Entonces, en esa pelea que a diario vivimos para superar esto y llegar a esto, por supuesto, no es sencillo. Sobre todo cuando uno tiene poca edad. Cuando uno va adquiriendo años, por supuesto los años le van dando la experiencia para saber que la obediencia, ¿cómo es? Es la clave. Es la clave. La clave para ser bendecido. Pero surge una pregunta. ¿Por qué no escuchamos? ¿Por qué no escuchamos? No escuchamos quizás porque no es de mi interés, no me interesa. Entonces, si no estás interesado en las cosas del Señor, no vas a escuchar al Señor. Segundo, estoy cansado. Estoy cansado y por lo tanto el cansancio me vence y no escucho. Hay personas que a pesar de estar cansados, ¿qué hacen? Vencen el cansancio. Vencen el cansancio. Nosotros estamos llamados hoy a vencer el cansancio. Porque el cansancio pudiera ser un enemigo que te impide escuchar la voz del Creador. Y nosotros estamos llamados a quitar todo aquello que nos impide escuchar la voz del Señor. Ahora, evitar cansarnos, ¿cómo es? Imposible. Todos nos cansamos. Pero lo que tenemos que hacer es vencer al cansancio. Es vencer. Vencer. ¿Y saben que cómo lo vamos a hacer? La acción. Tercero, falta de motivación. Falta de motivación. Ahora, si no te motiva saber que al final serás bendecido, que al final el Señor te dará la vida eterna, ¿qué te puede motivar? Motívate con las cosas que tienen el valor. Ese valor final. ¿Por qué no escuchamos? Porque quizás estamos distraídos por otras cosas. Estoy distraído por otras cosas. Pero ¿quién tiene la fuerza, el poder para poner un alto a esas cosas y direccionar su vida hacia el Señor?
Tú en tu vida, yo en la mía. Eres tú. Ahora el Señor envía ayuda. El Señor envía obreros que te alerten, que te guíen. Pero si tú no quieres y sigues distraído por esas cosas, ¿hacia dónde vas? Vas al lloro y crujir de dientes. ¿Por qué no escuchamos? Por temor a una verdad. Y esto pasa. No, yo mejor cierro mis oídos porque no quiero escuchar la verdad, porque sé que la verdad golpea. Pero ¿saben qué hace la verdad? La verdad te dice dónde estás, pero no para condenarte, sino para qué? Para hacerte salir de esa situación de sordera espiritual, para que escuches la voz de Adonai y resurjas y puedas llegar hasta el final. ¿Por qué no escuchamos? Quizás porque creemos que la fuente no es creíble. Pero si hay una fuente creíble, ¿cuál es? Es nuestro Padre. Ahora, la invitación no es a escuchar voces ajenas. La invitación es a escuchar la palabra del Señor, entendiendo que este escuchar va a llevar consigo la acción, el obrar. No es de mi interés, objetivo de vidas diferentes. Estoy cansado, esfuerzo utilizado en otras cosas. Falta de motivación, ignorancia o desconocimiento. Estoy distraído por otras cosas, prioridad invertida. Temor a una verdad, romper espacios de confort y no reconozco a la autoridad. Todas estas cosas entonces nos llevan ¿a dónde? A la sordera espiritual. Y esto, por supuesto, va a crear un déficit en nosotros, que somos los que estamos llamados a perseverar hasta el fin. Ahora, para nosotros como creyentes en este tiempo, tenemos un compromiso. ¿Y cuál es ese compromiso? Elevar la responsabilidad y el compromiso delante de Adonai. Elevarlo. Si hasta ahora hemos hecho, hoy tenemos que hacer el doble. ¿Recuerdan aquella palabra que está al final en Revelaciones 22 que dice que el que es justo tiene que ser más justo? Entonces, elevar el compromiso delante de Adonai es lo que debemos hacer. Es seguir esa escalera avanzando. Y cada peldaño que es un acto de obediencia que va en contra de todas estas cosas que hemos hablado que no nos dejan escuchar. ¿Qué hago entonces? Si no es de mi interés, ¿qué creen ustedes que debemos hacer? Replanteo mis objetivos de vida, porque hay maneras de hacerlo. Tenemos la palabra profética más segura. Estoy cansado. Dosificar energías de acuerdo al propósito celestial. Entonces, deja de hacer cosas que te cansan, que son vanas. Si uno se pone a analizar todo lo que hace en el día, se va a dar cuenta que hay muchas cosas que hace que no tienen valor. Que si las sustraes, ¿qué va a pasar? Vas a obtener un refrigerio. Te vas a dosificar y no vas a gastar todas tus fuerzas en cosas vanas, sino que las vas a poner, ese esfuerzo, en lo que sí vale la pena. Ahora, fíjense que hay, con respecto a esto, una cosa maravillosa, que mientras tú y yo nos cansamos más por el Señor, ¿qué hace el Señor? Nos renueva más la fuerza. Pero mientras más nos cansamos por el mundo, ¿qué pasa? Menos fuerzas tenemos. Menos fuerzas tenemos.
falta de motivación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Conocer más a mi Padre y su plan. Procura conocer más al Señor y el plan que Él tiene. Y sabemos que a la medida que tú lo sepas, entonces te vas a motivar, porque verás, como decimos aquí, el queso a la tostada. Estoy distraído por otras cosas, entonces voy a dar el justo valor a las cosas. Voy entonces a poner esas prioridades en mi vida. Lo que más vale. ¿Qué es lo que vale en mi vida? Acercarme al Creador, escuchar su palabra, estar atento a lo que Él dice, la comunión. Cuando hago eso, entonces me encuentro que esa distracción desaparece y yo me puedo enrumbar. Temor a una verdad, recordar de dónde vengo, dónde estoy y hacia dónde voy. Y es un ejercicio que la Torá nos pide constantemente. ¿Cuál es? Recuerda, recuerda, recuerda. Los 12 recuerdos diarios. ¿Y para qué sirven? Para que no nos dé temor a la verdad, sino que vivamos esa verdad. Y credibilidad de la fuente, descubrir dónde está la verdad. Ahora, ¿sabemos nosotros dónde está la verdad? Sí, está en la Torá. Y esa Torá explicada ¿por quién? Por Yehoshua. Y él mismo dijo que nosotros, el Señor, nos guarde, ¿dónde? En la verdad. En la palabra de verdad. Pero cuidado, tengamos mucho cuidado, hoy más que nunca, porque las presunciones, muchas veces, ¿qué hacen? Podrían derribarnos. Entonces hay que estar muy atentos. Dice Devarim 8, 11 al 18, cuídate. Y ese cuídate, ¿cómo es? Presta atención, sé cuidadoso. Si usted ve el letrero y dice la casa perro bravo, ¿usted se va a meter? Así sea mentira. Yo no me meto así sea mentira. Con el letrero ya es suficiente para no ir en pos de peligros innecesarios. Cuídate. ¿De qué nos vamos a cuidar? Dice, no sea que te olvides de Adonai tu Elohim y dejes de observar sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Ahora ese cuidado tiene que manifestarse ¿cuándo? ¿Semanalmente? ¿Mensualmente? ¿Anualmente? Por supuesto, la respuesta ¿cuál es? Constantemente, diariamente, en todo momento. ¿Saben por qué? Porque en todo momento tenemos el peligro. El peligro. Por eso tenemos que cuidarnos. No sea que te olvides. Por eso recordar, saber y encontrar la verdad, vivir en la verdad, amar la verdad, nos va a llevar a que este flagelo de desmemoria de nuestro Padre, de olvidar a nuestro Padre, entre en nuestra vida. Dice, no sea que cuando hayas comido y estés harto y hayas edificado hermosas casas y las habites, tú te sientas como realizado. Te sientas como que llegaste a la cúspide. ¿Eso qué es? Eso es un espejismo. Eso podría ser una isla artificial. ¿Sí? Y tus vacadas y tus rebaños incrementen, y la plata y el oro se multiplique, y todo lo que tengas aumente, tu corazón se enaltezca y te olvide de Adonai tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud, que te condujo por el vasto y terrible desierto, con serpientes abrasadoras y escorpiones, y una región sedienta y carente de agua. Te sacó de agua de la roca de pedernal, que en el desierto te sustentó con el maná, que tus padres no habían conocido, a fin de afligirte y ponerte a prueba para poder hacerte bien en tu futuro. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me
me ha procurado esta riqueza. Antes bien recordarás a Adonai tu Elohim, pues Él es el quien te da fuerza para hacer las riquezas, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como se ve en este día. Tremendo, ¿verdad que sí? Lo que la Torá resalta, tu corazón se enaltezca y te olvide de Adonai tu Elohim. Eso es un peligro inminente. Y lamentablemente lo vemos en algunas personas. Pero Baruch Hashem, aquí estamos nosotros. Queriendo que honrar a nuestro Padre y no dejar que el corazón, como dice Michelet, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Y si dejas que tu corazón se enaltezca y te olvides del Señor, a la muerte. Por eso debemos cuidarnos. Y digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza, la fuerza de mi mano me ha procurado esta riqueza. Porque eso no es verdad. Amado hermano, nadie tiene nada en este mundo. Dios, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Dios? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Porque nada de lo que tengamos en este mundo es nuestro, es por nosotros. Todo viene por causa del Señor. Él es la fuente de todo. Ahora, si Él es la fuente de todo, entonces debemos recordarnos de Él. Devarim 7, adelante. Quería hacer un comentario, pero coloque la lámina anterior, por favor. ¿Cómo no? Yo estaba leyendo un libro de una Rebetzin y ella resaltaba ese versículo que decía, te sustentó con el maná que tus padres no habían conocido a fin de afligirte. Y ella decía que el Eterno nos sustentó con maná para afligirnos. Y entonces uno ve que es como una bendición al maná, pero ahí dice para afligirnos. Pero el afligirnos, ahí más adelante dice, mi poder y la fuerza de mi mano me ha procurado esta riqueza. O sea, cuando nosotros decimos que el sustento depende de nosotros, nosotros lo agusanamos. ¿Por qué? Porque el Eterno proveía el maná diario, pero uno se afligía pensando en mañana, en pasado mañana, qué voy a comer, qué voy a hacer. Entonces eso es lo que hace que nosotros convirtamos ese maná de bendición en aflicción. Exacto. Qué bueno. Gracias, mamá. Dice 17 y 18. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son más numerosas que yo, ¿cómo las podré expulsar? No tengas temor de ellas. Recuerda bien lo que Adonai tu Elohim hizo a Faraón y a todo Egipto. Entonces fíjense cómo el Señor, cuídate, recuerda, no solo cuando te creas que estás bien, sino también recuerda cuando creas que estás mal, cuando creas que no puedes, cuando tengas temor, porque son quizás dos situaciones diferentes. La primera, creer que somos nosotros, y la segunda, que no tenemos oportunidad, o que no valemos nada, o que las naciones que están al frente o que nos hacen la guerra son más poderosas. No tengas temor de ellas, dice el Señor, dando esta receta importante. Vemos el ejemplo en este rey, el rey Jehoshafat, en segunda de Divrei Hayamim, capítulo 20, versículos 3 y 15, dice, y Jehoshafat tuvo temor y dispuso su rostro para buscar a Adonai, y proclamó un ayuno en todo Yehudá, y dijo, oíd con atención, todo Yehudá, habitante de Jerusalén, y tú, rey Jehoshafat, así os dice Adonai, no temáis ni os amedrentéis a causa de la gran multitud o de tan gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino de Adonai. Así como el Señor nos dice que las fuerzas no vienen de nosotros, que la provisión no viene de nosotros, que no son nuestras manos, también nos enseña que la batalla no es nuestra, que Él es el que está detrás. Con razón dice Rab Saúl a los romanos, el que no escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Cómo no lo hará?
si Él es el que pelea por nosotros? Entonces la bendición que tenemos al saber todo esto, amados hermanos, es que el Señor nos va a sustentar, es que el Señor nos va a ayudar. La receta sigue siendo la misma. Obedece, recuerda, persevera en el Señor. Tehilim 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Ahí vemos al salmista echando mano de esta palabra tan preciosa. Así como el Señor le dijo a Jehoshafat, no temas, porque él tuvo temor de las otras naciones que le querían invadir, que le querían hacer daño, y proclamó este ayuno. Y eso está bien, buscar el rostro del Señor. Y cuando buscamos el rostro del Señor, el Señor se manifiesta y le dijo, no temas. ¿Por qué? Porque la batalla no es vuestra, sino es de Adonai. Es del Señor. Así, Melech David estaba confiado, aún andando en un valle de sombra de muerte, sabiendo que el Señor nos sostiene. Hay un proceso de aprendizaje que encontramos en la Escritura, amados hermanos. Ese proceso de aprendizaje que busca la transformación, que nosotros dejemos de ser como somos para ser como el Señor quiere que seamos. Ahora, ese proceso tiene que ver con, primero, humillación. Ya recordamos que la Torá fue entregada ¿cuándo? Cuando el pueblo llegó al nivel de la humildad. La humillación es reconocer que nosotros no somos nadie y que el Señor lo es todo en nuestra vida. Ahora, cuando esa humillación llega, va a ser manifestada a través de ¿qué? De pruebas. Pruebas que van a traer dolor, prensas, golpes, maltrato. Pero que cuando el Señor las permite, ¿qué quiere el Señor? ¿Quiere sacarte de la carrera? No, quiere es fortalecerte. Y dice Devarim 8:2-6, ya terminando, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Adonai tu Elohim estos 40 años en el desierto para humillarte y probarte. Por eso hablaba la Redemption de esa expresión cuando hablaba del maná y lo asocia con la humillación. Esa humillación que va a traer esa capacidad de sacar lo mejor de ti, de hacerte de nuevo, de transformarte y probarte para saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Ahora la pregunta es, ¿ahora es diferente? Cuando las cosas se ponen difíciles y hay tropiezos, ¿qué quiere ver el Señor en ti? ¿Qué quiere ver? A ver si tú avanzas, si tú accionas, ¿qué hay en ti? Y dice el versículo 3, por eso te afligió y te dejó padecer hambre para sustentarte con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivía el hombre, sino que el hombre vivirá de todo lo que sale de la boca de Adonai. Para enseñarte lo más hermoso y maravilloso que puedes aprender, que todo depende del Señor. Y sigue, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Qué cosa tan maravillosa. Que a pesar de que el pueblo recibió esta humillación, vamos a decirlo, de ser llevado al desierto, de ser procesado, de ser probado, el Señor siempre estuvo con él para ayudarlo, para sostenerlo. Quinto, versículo 5. Recoge pues en tu corazón, reconoce pues en tu corazón que como un hombre corrige a su hijo, así te ha corregido Adonai, tu Elohim, para que guardes los mandamientos de Adonai, tu Elohim, andando en sus caminos y temiéndole a él. Qué maravilloso. Esta semana no es casualidad que en la serie informativa
dichos de Yehoshua, la última palabra que tuvimos fue en alusión a lo que aquí encontramos cuando dice que no solo de pan vive el hombre. Y vemos que nuestro Mesías usó esa palabra en Mateo 4:4, cuando dice allí, él respondiendo dijo, recuerden que estaba haciendo ¿qué? ¿Cuál es el contexto cuando se dicen estas palabras en Devarim? Prueba. Él estaba siendo probado y en medio de la prueba, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Adonai. Mateo 4:4. Tremendo. En esta serie informativa vemos allí la explicación. ¿Por qué es tan importante que Yehoshua haya dicho esto en ese momento? Evoca lo que vemos allí en Devarim, en lo que acabamos de leer. El maestro nos estaba enseñando con el ejemplo cómo debe defenderse un creyente ante la adversidad. En su momento de mayor vulnerabilidad física, no buscó un atajo ni confió en sus propias fuerzas humanas. Usó la palabra escrita del Creador como escudo y guía. Nos demostró que la obediencia y la fidelidad a la instrucción celestial están por encima de cualquier urgencia o comodidad terrenal o material. En el contexto bíblico, el pan representa el sustento diario, el éxito material, el esfuerzo humano y las necesidades biológicas. Todas ellas, por supuesto, importantes. Todo esto es necesario y el Creador lo sabe. De hecho, el pueblo de Israel recibió el maná físico en el desierto. Sin embargo, la lección del desierto fue enseñarle que detrás del milagro del pan está aquel que sostiene el universo con su palabra. El ser humano es un ser integral. Alimentar el cuerpo, pero descuidar el espíritu nos lleva a una destrucción espiritual que ninguna riqueza, éxito o comodidad terrenal puede llenar. Por eso los sabios de Israel siempre recordaron lo que dice Mislé, capítulo 3, versículo 18. La Torá es un árbol de vida para los que se aferran a ella, y los que la sostienen son bendecidos. Cada Sabbat lo decimos con fuerza y compasión. Yehoshua nos conecta directamente con esa verdad eterna, la palabra que sale de la boca del Creador. Es decir, su instrucción, sus mandamientos y su verdad. Es la rica savia que verdaderamente nutre el alma. Aferrarse a la Torá es elegir la vida, la sabiduría y la fuerza necesaria para resistir y vencer cualquier prueba en el desierto de la vida. El éxito material es temporal, pero la palabra de nuestro Elohim permanece para siempre. ¿En qué estás gastando tus mayores energías hoy, amado hermano? ¿Solo en conseguir el pan material del día a día? ¿O estás apartando tiempo para abrazar el árbol de vida a través de la instrucción de nuestro Maestro? Que así sea. Que nosotros apartemos cada día esa fuerza para buscar del Señor. Amén. Cerramos con este Teilín 119, 67, 71. Antes que fuera afligido, yo me descarrié, mas ahora guardo tu palabra. Que así seamos nosotros, que guardemos la palabra. Bueno es para mí ser afligido, procesado, probado, para que aprenda tus mandamientos y tus estatutos. Amén. Que así sea. Para ello, necesitamos disciplina, llamados de atención, y esos llamados el Señor los va a seguir haciendo. Amén. Bueno, que el Señor bendiga esta palabra. Nos quedó pendiente la disciplina, pero bueno, ya sabemos que el Señor a quien ama disciplina y Él quiere que cada hijo sea bendecido. Amén. Bueno, que el Señor bendiga toda esta palabra, toda esta porción y que vemos reflejada
en el Hijo por excelencia, en Yehoshua. Dice Ibrín 5:8-9. Y aunque era hijo, aprendió obediencia, por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Baruch Hashem, bendito sea el nombre de nuestro Padre. Shabbat Shalom para todos. Bueno, a las 4 de la tarde nos estaremos viendo. Próxima porción. Parashá 46, parte 2, capítulo 9, 1 hasta el capítulo 10, 7. Los escritos apostólicos, Ibrim 12, 13 al 10, 3 al 10, y Yeshayahu 49, 16 al 22, será la palabra en los profetas.